Hola, buenos días. Soy Antonio Alba, director técnico de FICO Grupo Ispemar, y hoy vamos a hacer el tercer capítulo de Voces del Agro de Grupo FICO, y nos gustaría hablar en esta ocasión sobre los tipos de fibra de coco. Como podéis ver por aquí, tengo distintos formatos, formas, presentaciones de fibra de coco, y ahora que se acerca. Estamos en una época donde se acercan momentos de toma de decisión en cuanto a tipo de mezclas, si vamos a hacer bolsas de cultivo para hidroponía o si se va a hacer en ficonado. La gente está preguntando qué tipo de formatos, qué tipo de granulometría. Pues vamos a dar una pincelada para que podáis entender mejor de qué tipo de sustrato es el que tenemos que elegir, y vamos a ver un poco los procesos desde el inicio, que a veces eso no es una parte podemos decir, de la comercialización de la fibra de coco que esté muy expuesta, pero hemos decidido que sería interesante por lo menos que veáis un par de fotos de cómo son los procesos y al final cuál es la forma de generar la fibra de coco que nosotros usamos en nuestras fincas, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver. Tenemos un índice de contenido muy breve, que son los procesos de clave en la fabricación, las características físico-químicas del material, aspectos importantes como el tema de la salinidad, porque vamos a ver qué tipo de coco hay desde el punto de vista de la salinidad, y también cómo se hacen los cribados y por tanto los distintos tipos de granulometrías que podemos encontrar, que es uno de los puntos fundamentales en la evolución de los sustratos. Quizás este tema de la granulometría haya sido uno de los puntos fundamentales que han hecho que los sustratos de fibra de coco a nivel mundial tengan una demanda tan alta, porque gracias a los distintos tipos de mezclas que se están haciendo, y gracias a las distintas posibilidades de hacer distintos tipos de formatos, se pueden llegar a muchos más clientes. Se pueden llegar a clientes de distintas tipologías que hacen distintos tipos de cultivos en distintas condiciones, tanto en baja como en media como en alta tecnología. Entonces yo creo que es un punto interesante para que prestemos atención sobre esto. Vale, primero vemos una imagen del coco. Hay que explicar, hay ahí una imagen del coco, sería algo tal que así, algo así más o menos lo que estáis viendo ahí, así más o menos. Entonces, mirad, aquí tengo un coco, esto es un fruto de la palmera, ¿vale? Y entonces, como podéis ver, aquí tenemos la semilla que estaría aquí dentro, que es esto, ¿de acuerdo? Que esto es de donde se extrae pues lo que es la carne, esa carne blanca que a veces nos comemos y que también tiene líquido dentro, que se utiliza pues para distintos tipos de industrias, incluso para alimentación, pero también para cosmética, etcétera. Y entonces fuera el coco está recubierto por una capa de materia orgánica, de fibra, que es el mesocarpio, ¿de acuerdo? Pues justamente esta parte de aquí en medio es lo que se separa de la semilla y lo que pasa a las fábricas, podemos decir, de fibra de coco para uso agrícola, y aquí es donde se van a hacer los distintos tipos de cortes, los distintos tipos de cribados y sobre todo los procesos de lavado y compostaje para tener el material resultante que vamos a tener, como este, por ejemplo, que aquí tenemos una fibra recortadita, ¿de acuerdo? Que tiene distintos usos en agricultura, ¿de acuerdo? Entonces, una vez dicho cuál es el origen, como podéis comprender, es 100% orgánico, es la cáscara de un fruto de un árbol, y no tiene ningún tipo de residuo. Y sobre todo, lo más importante, que a veces la gente lo pregunta, es si en el proceso de fabricación hay algún tipo de aditivación química. Es cero, no hay ningún tipo de aditivación química. Lo único que la fibra de coco pasa por un proceso físico, ya sean o de cribado, o de cortado,
o de compresión, pero a nivel químico no tiene ningún proceso. Una vez dicho eso, aquí tenéis exactamente una foto, como he comentado, dentro está el embrión, aquí tenemos el mesocarpio, que es lo que nosotros utilizamos para uso agrícola, exocarpio, el endospermo, que estaría dentro del fruto, y la corteza de la semilla, que es el endocarpio, ¿de acuerdo? Lo primero que se hace en las fábricas, vamos a repasar brevemente cuáles son los procesos de fabricación. Lo primero que se hace es se recogen los frutos y van a una zona de estocaje, ¿de acuerdo? Después de esa zona de estocaje, ahí se ve una foto donde hay unas prefábricas. Esas no son las fábricas de fibra de coco, son unas prefábricas que se llaman mills, se le conocen como mills, que es donde hacen acopio de todas las cortezas de la fibra de coco. Aquí se pueden ver las cortezas de fibra de coco, y luego hay un proceso de cortado y un precribado que se hace donde se separa, donde hay una primera separación de polvo y de fibra recortada. Como podéis ver aquí a la derecha de la imagen hay un camión, entonces esas fibras recortadas van a ese camión, y ese camión ya sí es el que va, por así decirlo, a las fábricas de coco propiamente dichas. Este proceso de los mills se puede decir que todavía no ha entrado el coco en la fábrica de coco como tal, y está pasando por un preproceso de separación de material. En esa zona lo que se hace básicamente, como está mostrando ahí la imagen, es un desfibrado de la cáscara. Entonces tenemos fibra larga por un lado, que es con lo que se destina esa fibra larga, sobre todo para industria textil, para hacer cuerdas, se hacen tapicerías de coches, alfombras, bueno, tiene distintos tipos de usos, pero no para uso agrícola. Y luego, como veis en la derecha de la imagen, ahí ya sí tienes un grano de coco, una fibra recortada, que sería algo tal que así, como esto exactamente, ¿vale? Y esto es lo que ya sí pasa a la fábrica de coco propiamente dicha. Ya entramos en lo que es el proceso de fabricación. Ahí ya tenéis una fábrica, por así decirlo. Ya eso sí, es una fábrica donde hay un procesado específico y un tratamiento específico para la fibra de coco, y vamos a ver los procesos más importantes. Dentro de las propiedades, esto es importante, dentro de las propiedades de la fibra de coco tenemos que diferenciar principalmente la edad del material, es decir, si el material es muy joven, está muy fresco o ha pasado por un proceso de compostaje o envejecimiento. A nivel agrícola, a nivel de uso en nuestras fincas, el que el material sea joven o esté bien compostado, tenga un proceso de compostaje adecuado, es muy importante desde el punto de vista de que ahora vamos a incidir un poco más durante la presentación en este tema, pero si el material es muy joven, sí que es cierto que son materiales que son muy elásticos, suelen hidratar muy bien, pero en cuanto empezamos a poner fertilizantes, sobre todo cuando empezamos a aplicar nitrógeno, los procesos de descomposición y de compostaje empiezan a ocurrir cuando tengo el cultivo, y eso nos puede dar alteraciones significativas, por ejemplo, en el pH, en el comportamiento del pH del medio. Entonces puedes ver que incluso hay falta de asimilación de nutrientes por insolubilidad, puedes encontrarte con clorosis férrica, puedes encontrarte con distintos tipos de alteraciones que harían que el coco se vuelva ligeramente incontrolable, con lo importante que debería ser tener un sustrato que sea perfectamente controlable. Por eso este tema del compostaje es tan importante. Normalmente los procesos de compostaje tienen que estar en un mínimo de entre 3 a 6 meses de duración. Si tienes cocos muy jóvenes con menos de 3 meses de compostado,
corremos el riesgo, vamos a tener unos beneficios, pero corremos el riesgo de tener un sustrato menos controlable desde el punto de vista agronómico que si tenemos un coco un poco más envejecido, un poco más compostado. Luego el tema de la salinidad del material. Evidentemente esto es trending topic mundial. Vamos a ver que tenemos tres tipos de fibra de coco en función de si el material no está lavado, de si está lavado o de si está buferizado. Y ahora vamos a ver qué significan esos tres tipos de coco. Y la edad del material, es decir, el compostaje, también influye lógicamente en la salinidad del material, porque si el material es muy joven va a tener tendencia a retener en el complejo de cambio más sales, y si el material está un poco más compostado, está más envejecido, lo que tiene tendencia es a liberar sales al medio, ¿de acuerdo? Y luego, por último, el otro proceso súper importante es la porosidad, es la mezcla del material, que nos influye definitivamente sobre las características físicas del sustrato y sobre la curva de liberación, que ahora a lo largo de la presentación vamos a ir hablando del tema de las curvas, ¿de acuerdo? Aquí lo que estáis viendo en esta imagen son los boxes de envejecimiento y compostaje que hay normalmente en las fábricas. Entonces, como podéis ver, ahí tenemos unos compartimentos, son boxes, son habitaciones que están al aire libre. Hay grandes cantidades de fibra de coco ahí, y dentro de cada box te ponen unos tiempos de compostado. Es decir, a lo mejor tienes un mes, tienes 2 meses, tienes 5 meses, tienes 6 meses. Entonces, en función de las necesidades de fabricación, se va cogiendo coco de un box o de otro. Pero este proceso es muy importante, porque es el sitio donde el coco va madurando, va pasando por ese proceso de compostado, y haciendo que al final del día lo que intentamos es que la capacidad de intercambio catiónico que tiene la propia fibra, la propia estructura, vaya disminuyendo para tener un sustrato dentro de que son sustratos orgánicos, pero que sean controlables, que no tengan una capacidad de intercambio catiónico demasiado elevada, que haga que desde el punto de vista de la fertirrigación se nos vuelve un sustrato más difícilmente controlable. Normalmente la capacidad de intercambio catiónico de un coco bien compostado está aproximadamente sobre 64.000 equivalentes, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un punto a tener en cuenta. ¿Qué ocurre con la fibra de coco? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué ocurre exactamente con la fibra de coco cuando se está compostando el material? Veréis. Aquí tengo una imagen que se ve como un anillo central. Esto es, si yo cojo una partícula de coco, si la cogiera y la cortara transversalmente, entonces lo que voy a ver son 3 anillos, ¿no? Veo 3 anillos. Veo, como podéis ver aquí, un anillo exterior que va en naranja claro, que es hemicelulosa. Luego tengo un anillo intermedio que es celulosa, y luego tengo un anillo central que es lignina. ¿Cuáles son las características de estos 3 distintos elementos de la materia orgánica que compone la fibra de coco? Veréis, la hemicelulosa es muy elástica y tiene tendencia a retener muchas sales dentro de su propia estructura. Es decir, aquí dentro de este anillo naranja, tiene tendencia a retener gran cantidad de sales. La celulosa es un paso intermedio entre un compostaje más severo y una zona de compostado menos severa. La hemicelulosa está entre medias de fibra, que está a caballo, podemos decir, entre hemicelulosa y lignina, ¿de acuerdo? Y la lignina es un tipo de fibra que es muy estable, tiene una capacidad de intercambio muy bajita. Esa capacidad elástica ya no la tiene tanto, la ha perdido. Suelen ser con materiales, cuando veis materiales muy oscuros,
muy negros, muy tipo turba, suelen ser materiales que tienen contenido en lignina bastante alto, ¿vale? Cuando tienes justamente lo contrario, cuando tienes materiales más rubios, que son más ásperos, que cuando los aprietas ves que se expanden fácilmente, suelen ser materiales con contenido en hemicelulosa mucho más alto. Entonces, mirad, cuando tenemos material no compostado, lo que podemos llamar material fresco, vamos a tener unos niveles de hemicelulosa que están en torno al 24%, la celulosa está en torno al 25% y la lignina está aproximadamente sobre el 47%, ¿de acuerdo? Cuando pasamos por el proceso, le he dado sin querer. Cuando pasamos por el proceso de envejecimiento, en los boxes de envejecimiento que veíamos en la diapositiva anterior, cuando la hemicelulosa pasa a ser aproximadamente un 12%, es decir, cuando ese anillo exterior se ha reducido un poquito, la celulosa se incrementa un poco y sobre todo el anillo interno, la lignina, se aumenta, entonces ahí es cuando podemos decir que el material está bastante bien compostado, ¿de acuerdo? Y como podéis ver, la capacidad de intercambio catiónico, como he comentado antes, está en torno a 64-65 mil equivalentes por cada 100 gramos. Entonces, cuando el material tiene esta composición, entonces ya sí se vuelve, podemos decir, bastante controlable desde el punto de vista agronómico. Si estamos con un material que es un poco más fresco, vamos a tener un material que es un poquito más incontrolable, ¿de acuerdo? El siguiente proceso, que también es muy importante, es el lavado del material. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente, siempre, aquí vamos a romper un mito que habitualmente se ha escuchado por ahí con respecto a las fibras de coco. Se ha dicho que las fibras de coco habitualmente se estaban regando, hidratando, soltando con agua del mar. A lo mejor en algún sitio se ha podido hacer con agua del mar, pero lo que influye definitivamente sobre la salinidad del material es que a día de hoy, bueno, hace ya unos cuantos años, las explotaciones de palmeras ya no se coge el coco de palmeras salvajes, sino que hay explotaciones de palmeras intensivas para producir más cocos debido a la demanda tan alta de fibra de coco. Entonces, ¿qué pasa? Que esas palmeras están siendo fertilizadas. ¿Qué pasa? Que esas palmeras, aparte de ser fertilizadas para que produzcan más, también tienen que, podemos decir, chutarle grandes cantidades de sodio y de potasio para forzar la apertura de la floración y el enganche de fruta. Todo ese sodio y ese potasio que se está poniendo en la fertilización para el enganche de la fruta queda principalmente en el mesocarpio. Es decir, la planta lo va absorbiendo, fuerza el enganche del fruto, pero queda ahí, en el complejo de cambio. Es por esto que es muy importante el proceso de envejecimiento, porque eso va a hacer que al reducir la hemicelulosa seamos capaces de sacar más fácilmente ese sodio y ese potasio del complejo de cambio, y además es súper importante que en la fabricación el coco sufra procesos de lavado para que todo ese sodio y potasio que estamos tirando fuera del complejo de cambio seamos capaces fácilmente de lavarlo y entonces conseguir lo que sería un material perfectamente lavado y con baja conductividad. Tipos de coco desde el punto de vista de la salinidad. Tenemos material sin lavar, material lavado y material buferizado. Vamos a ver ahora por partes qué es cada tipo de material. Material no lavado. Material no lavado, lo primero que hay que decir que dentro de podríamos decir que dentro de la fibra de coco hay dos tipos de salinidad, ¿vale? Dos tipos de salinidad. Entonces, si yo tengo aquí
unas fibras de coco, yo voy a tener una salinidad que es las propias sales que hay entre partículas, y luego voy a tener la salinidad que está dentro del complejo de cambio, es decir, dentro de cada una de las partículas, en las laminillas que forman la propia estructura de la fibra, ahí es donde está retenido ese sodio y ese potasio que hemos comentado antes. Entonces, material no lavado es material que tiene salinidad tanto entre partículas como dentro del complejo de cambio. Suelen ser, cuando veáis fibras de coco, que se hace el método de determinación de conductividad eléctrica por el método holandés 1, 1,5, que ya otro día hablaremos de eso, de cómo hacerlo. Cuando está por encima de 3, suelen ser materiales que no están lavados, ¿vale? Entonces, eso pues nos puede servir, pero antes de plantar tenemos que tener muy claro que tenemos que pasar por un proceso de lavado para ir limpiando paulatinamente ese exceso de sal que tenemos entre partículas y también en el complejo. Luego tenemos el material lavado. El material lavado es material que ya viene bastante limpio desde el punto de vista, como podéis ver ahí en la imagen, ya no hay sales entre las partículas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿puede ser que tenga salinidad a nivel del complejo de cambio? Sí, puede ser que tenga salinidad al complejo de cambio. Esto puede ser que a ti te entreguen un material lavado, pero que a medida que vas usando la fibra de coco, te vas a ir dando cuenta de que tienes determinados picos de subidas de conductividad en el sustrato. Y dices, ¿por qué? Si estoy regando, estoy drenando bien, pasa el tiempo y se me está subiendo un poco la conductividad del drenaje. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el material sí estaba lavado, has partido de base de una conductividad baja, pero a medida que vas trabajando con el material va soltando un poco de sodio y de potasio del complejo de cambio y por eso la conductividad del drenaje sube. No pasa nada, eso se corrige fácilmente si suben un poquito el calcio, porque el calcio va a ayudar al siguiente proceso que vamos a hablar, que es el material buferizado. El material buferizado no es ni más ni menos que material que está lavado, pero que además en el complejo de cambio somos capaces, a medida que vamos añadiendo calcio, ese calcio lo que hace es que desplaza el sodio y el potasio del complejo de cambio. Entonces, dentro de la propia estructura del propio complejo de cambio de la fibra, en vez de tener sodio y potasio, lo que vamos a tener es calcio. Entonces, por ejemplo, este tipo de material buferizado, es lo que se utiliza, por ejemplo, en sistemas recirculantes en fibra de coco. ¿Por qué? Porque tú, cada vez que vas recogiendo la circulación del agua, puedes optimizar y puedes utilizar más cantidad de agua cada vez que renuevas. Si en el complejo de cambio tienes calcio, así tienes sodio y si tienes potasio. Si tienes sodio y tienes potasio, la cantidad de agua que tienes que rechazar es mucho mayor que si tienes un material buferizado. La pregunta sería, ¿el buferizado se puede hacer en finca? La respuesta es sí, el buferizado se hace en finca. De hecho, antes o después, una fibra de coco que nosotros estemos utilizando, la estamos buferizando porque empezamos a utilizar calcio y entonces empezamos a intercambiar, a tirar fuera sodio y potasio y empezamos a dejar en el complejo de cambio calcio. ¿Qué pasa? Que si tenemos un material no lavado vamos a tardar en buferizar más tiempo. Si tenemos un material lavado vamos a necesitar un poquito menos de tiempo, pero también se nos va a ir un tiempo en buferizar. Pero si partimos de una base de un material ya que está buferizado, desde el minuto cero vamos a tener unas condiciones de cultivo muy controlables y sobre todo que tengamos la posibilidad de que en un momento dado incluso pudiéramos recoger ese agua, ¿vale? Esto desde el punto de vista de las sales. Resumimos,
porque es muy importante. Tenemos que tenerlo siempre en mente. Cuando hablamos de fibra de coco hay dos tipos de sales. O dos tipos de conductividad. Conductividad entre partículas y conductividad dentro del complejo de cambio. Y depende del manejo que hagamos, vamos a tener un comportamiento u otro, y la idea es que tenemos que tener en mente que tanto una como la otra tenemos que ir reduciéndola. Aquí veis un resumen sobre, podemos decir, relación edad o compostaje del material y salinidad. Pues ya veis que materiales jóvenes sin lavar pues tienen, he puesto EC1 es la conductividad que hemos hablado entre partículas, y EC2 es la conductividad del complejo de cambio. Pues si es un material joven sin lavar, pues la una y la otra van a estar altas. Si está lavado, ya la conductividad entre partículas ya se lava bastante, pero la del complejo de cambio puede seguir estando alta. Y en material joven que esté buferizado no suele tener mucho sentido, porque siempre, si es material joven, va a encontrarte en el complejo de cambio unos niveles de salinidad más altos, ¿vale? En material que está bien compostado, ahí sí puedes buferizar, ¿vale? Y entonces pues ahí tenéis la evolución. Si no está lavado, vamos a tener material envejecido también, las dos conductividades podemos decir altas. En caso de que esté lavado, ya nos baja la conductividad entre partículas, pero la del complejo sigue alta. Y en caso de buferizado, tanto una como otra, la entre partículas ya la bajamos, y la que está dentro del complejo de cambio, lo que hacemos es que cambiamos el sodio y el potasio por el calcio. Aquí tenéis una foto bastante interesante de cómo se ve la estructura de la fibra de coco al microscopio. Es como una esponja, como podéis ver. Cada uno de esos poros, aquí tenéis poros más grandes y otros poros un poquito más pequeños. Entonces, aquí dentro es donde justamente queda retenido ese sodio y ese potasio del cual hemos hablado, o el calcio, una vez que el calcio consigue desplazar el sodio y el potasio, y entonces queda retenido dentro del complejo de cambio, ¿de acuerdo? Pero es interesante para que os hagáis una idea de cómo es la fibra de coco a nivel de porosidad, a nivel microscópica, y para que veáis que realmente es como si fuera una esponja. Pasamos al siguiente proceso, que es el cribado, que es súper importante. Aquí tenéis una criba de tambor, donde tiene distintos tipos de tamices. Aquí tenemos en la parte derecha, como podéis ver, tenemos un tamiz un poco más claro, y a medida que vamos yendo hacia la parte izquierda, donde está la salida del material, donde tenemos la salida de fibras más largas, el tamiz cada vez es un poco más opaco. Entonces aquí tenemos un material, un polvo, en la parte derecha, un rechazo del primer polvo que llega, que es súper importante eliminarlo. Eso no lo queremos en la industria agrícola. Ese tipo de material normalmente se está utilizando para la industria del motor, para grandes talleres, grandes fábricas de coches, etcétera, como absorbente de aceites del suelo, como si fuera lo que nosotros conocemos como el serrín. Pues por ejemplo en Asia lo utilizan la fibra de coco, ese polvo de coco, para recogida de aceites de coches, ¿de acuerdo? Luego tendríamos un segundo rechazo, que sería un material un poquito más grueso, pero que todavía no nos da las condiciones que queremos tener de calidad del sustrato, y de ahí ya pasaríamos a tener lo que serían las fibras. Aquí en la siguiente diapositiva veis un detalle de cómo estaría girando esa criba y cómo está continuamente rechazando, saliendo fuera el polvo que no queremos tener en la mezcla. Una vez que hemos cribado el material, entonces ya nos encontramos una vez que hemos retirado todo el polvo, entonces ya nos encontramos con podemos decir una fracción de grano grueso, que se llama, ¿vale? Una fracción de grano grueso. Entonces, aquí tenemos lo que se conoce como coco fino.
El coco fino es una fracción que más o menos tiene 1/4 de pulgada, que es la nomenclatura que le llaman allí en India o en Sri Lanka, que son los países de origen. En ese coco fino es un coco que prioritariamente tiene un grano muy pequeñito, con poca presencia de partículas más grandes, y es el coco que se está utilizando habitualmente para semilleros. No se le está dando otro uso. ¿Por qué? Porque tiene una gran capacidad de retención de humedad y de cara al semillero, para hacer mezclas con turbas, etcétera, suele funcionar muy bien por esa característica de retención de humedad. Si el coco está además lavado, pues las condiciones de manejo en semilleros son espectaculares y dan como resultado plantas de altísima calidad. Luego tendríamos un coco grueso. Como veis con la diapositiva anterior, aquí ya se ve un grano mucho más grueso, ya se ven partículas de fibra larga recortada. Esto es lo que se conoce como un coco grueso 100%. Con esto ya sí se pueden utilizar tanto bolsas de cultivo y sobre todo el enficonado. El enficonado, el tipo de material que tiene el enficonado justamente es este, es el coco grueso, ¿de acuerdo? Y luego hay un tercer tipo de coco que serían los chips de coco. El chip de coco no es ni más ni menos que coger la corteza y en vez de pasarlo por esos procesos de desfibrado, cortado, que hace que se te quede todo el granito, lo que hace es que lo cortas en daditos. Esto se cortaría en daditos, se mete en una máquina que lo hace que lo rompe como en una especie de dados que pueden ir pues desde medio centímetro, de 5 milímetros hasta 1 centímetro de grosor. Aquí, por ejemplo, en la siguiente diapositiva veis distintos tipos de cortes de chip, ¿de acuerdo? Tenéis en la parte izquierda de la imagen tenéis un chip mucho más grueso. Eso, por ejemplo, para el cultivo de tipo de flores, tipo gerbera, que necesita una aireación altísima, pues este tipo de trozos de chip pues funciona muy bien. Luego en el centro de la imagen tenéis un chip intermedio, que es el que habitualmente, que sería el que habitualmente se pone en bolsas de cultivo o un poquito más pequeño. Y luego tenéis aquí una mezcla que se llama crash, que es una mezcla de daditos con trozos de fibra un poco más largas, ¿de acuerdo? Ahí en la siguiente diapositiva veis un detalle para que veáis cómo quedan los chips, que son trozos de daditos más o menos, ¿de acuerdo? Y la estructura que tienen. Aquí podéis ver en la imagen, cuando hacemos una mezcla 70-30, cómo queda la distribución y cómo queda la mezcla entre coco grueso 100% y los chips de coco. En este punto sí me quiero detener porque la gente pregunta, bueno, ¿qué tipo de mezcla? Porque yo puedo poner un 70% de coco grueso y un 30% de chips, pero podría poner un 60 o 40, puedo poner un 50-50, que ahora es muy habitual, o puedo ir incluso al contrario, a poner un 70% de chips y un 30% de coco. Otro día quizá hablaremos exactamente sobre las curvas de liberación y entraremos mucho más en detalle, ¿de acuerdo? Es un tema que es bastante bonito porque te define, puedes ver muy bien cuáles son las características físicas de los sustratos y cómo se comporta el agua, pero voy a hacer, para que veáis rápidamente, qué es lo que define el tipo de mezcla. Entonces vamos a imaginar que tenemos un 70 coco más 30% de chips. ¿Vale? Entonces, esta gráfica que estoy poniendo aquí, esto es humedad. Esto va entre 0 y 100%. Esto es humedad. ¿De acuerdo? Lo que podríamos decir, porcentaje volumétrico de humedad. Este sería aproximadamente el 50%, más o menos. Y aquí, en esta línea,
lo que tengo es tensión, que es PF, que lo vamos a medir en kilopascales. Entonces aquí tenemos 0, aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, aquí tendríamos 3 en adelante, ¿de acuerdo? Entonces, depende del tipo de mezcla. Cuando yo hago un corte de una prueba de liberación de agua para ver cómo físicamente se mueve el agua, entonces yo lo que voy a tener es algo tal que así, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que en tanto en cuanto me voy acercando a tensión 0, lo que voy a tener es que muy rápido se pierde la humedad. Es decir, cuando tengo el sustrato completamente hidratado, si abro el corte de drenaje, rápidamente dreno, muy rápido. Entonces por eso pierdo humedad, esta es humedad, entonces por eso pierde humedad muy rápidamente. En tanto en cuanto voy vaciando el sustrato, me voy encontrando que la curva se va poniendo más plana. Entonces, cuando se va poniendo la curva más plana, ¿qué es lo que quiere decir? Que para bajar un poquito la humedad necesito subir mucho la tensión, ¿de acuerdo? Para bajar, por ejemplo, de aquí a aquí, pues fijaros todo lo que tendría que aumentar la tensión. Entonces, una vez que ese concepto lo tenemos más o menos claro, que es que cuando tengo más humedad se pierde más rápido el agua y cuando tengo menos humedad el sustrato me va a retener más, luego tengo que ver cuál es la curva de mi sustrato. En este caso tendría, por ejemplo, un 70-30 y esta es la curva. Entonces, si yo ya tengo definida cuál es mi curva, tengo aquí la humedad, tengo aquí la tensión, yo puedo coger y decir, vale, ¿en qué rangos de tensión habitualmente las plantas están trabajando en zonas de agua fácilmente disponible? Lo voy a abreviar aquí, agua fácilmente disponible. Normalmente la tensión que define en ese rango de agua fácilmente disponible, esto quiere decir que la raíz tiene que hacer muy poco esfuerzo para coger agua y nutrientes desde el punto de vista físico, ¿vale? Luego hay otras consideraciones como la temperatura, el pH, etcétera, etcétera, que te van a influir en la absorción, pero desde el punto de vista físico, desde el punto de vista estrictamente de la física del sustrato, de la granulometría, ¿cuál es la tensión que tendría que tener o que tendría que poner el foco para saber dónde están las raíces trabajando lo más fácilmente posible? Pues mirad, normalmente esa tensión va a estar entre 0,6 a 1,5 kilopascales. Este es el arco de tensión donde el sistema radicular va a trabajar más fácilmente. Entonces, claro, si yo esto lo relaciono aquí, pues yo ya puedo ver cuál es mi zona de agua fácilmente disponible desde el punto de vista de la humedad. Entonces yo, viendo cuál es el porcentaje volumétrico de humedad del sustrato, puedo saber si mi planta está en una zona de agua fácilmente disponible o no. Tan sencillo como esto, se puede hacer. Como ya hemos hablado, a día de hoy hay sensorización más que de sobra para ver un sustrato en qué punto de humedad está, y sabiendo el tipo de sustrato y sabiendo la curva de liberación, podemos determinar exactamente en qué zonas de agua estamos. Entonces os hago la siguiente pregunta. Si yo tengo un sustrato que en vez de ser un 70-30 es un sustrato 100% coco grueso, ¿cómo será la curva? ¿Será una curva más plana o será una curva más vertical? Si tengo un sustrato que es 100% coco, por tanto tiene menos chips, va a ser un sustrato más fino,
va a retener más. Si retiene más, quiere decir que mi curva va a ser algo tal que así. ¿Por qué? Fijaros qué ocurre. Si yo tiro mis líneas aquí, fijaros qué ocurre con el agua fácilmente disponible. Solo tengo agua fácilmente disponible, menos cantidad. Sustratos más secos con más chips, más agua fácilmente disponible. Sustratos más finos con menos chips, menos agua fácilmente disponible. Como contrapartida, estos sustratos van a tener más agua de reserva que los sustratos que tienen chips. Para terminar, para no liarla mucho por ahora. Si imaginaros que tengo un sustrato en este caso que es al contrario, 70% chips más 30% coco. ¿Qué ocurre con este sustrato? ¿Cómo sería la curva? Pues la curva es mucho más vertical. ¿Vale? Es mucho más vertical. Entonces, por así decirlo, aquí lo he dibujado un poco a lo bestia. Sería algo tal que así, ¿no? Pero tendríamos franjas de agua fácilmente disponible, mucho más amplia, mucha menos agua de reserva y agua fácilmente disponible mucho más amplia, ¿de acuerdo? Esta es un poco la historia de la física, depende de la granulometría, esta es un poco la historia de cómo se comportan los sustratos en función de la granulometría. Si tuviéramos que, y ya con esto terminamos, si tuviéramos que elegir un sustrato para hidroponía en función de que tenga más agua fácilmente disponible, tengo que irme a sustratos que tengan más porcentaje de chips. Si tengo que irme a sustratos que necesite mucha más agua de reserva, menos agua fácilmente disponible porque, por ejemplo, sean condiciones de baja tecnología, entonces me voy a ir a menos chips. Esa es un poco la filosofía de la elección de los sustratos. Pues con esto terminamos este podcast, esperamos que os haya gustado. Este ha sido el capítulo número 3 de Voces del Agro por Grupo Fico Ispemar. Soy Antonio Alba y nos vemos en la siguiente. Chao.